Hola, gracias por visitar mi canal. Hoy te quiero invitar a que me acompañes a hacer una linda manualidad. Este portallaves hecho con arcilla de secado al aire y servilletas. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra arcilla de secado al aire. Esta marca se consigue fácilmente en papelerías. La pueden conseguir en este color o si prefieren la pueden conseguir en blanco, que facilita un poco más los terminados finales. Tomamos la parte que vamos a utilizar, aproximadamente usé 400 gramos. Este paquete trae 1 kilo de arcilla. Y bueno, hay que moldearla un poco, hay que humedecerse las manos para que facilite esta parte. Y yo recomiendo que utilicen una tela para que puedan trabajar de manera más fácil. Si lo hacen en la superficie sólida, luego se complica un poco más a la hora que queramos mover la pieza. Aquí lo que hice fue moldear para que se ponga un poco más suave y poder extenderla. Una vez que ustedes sientan que ya está más fácil de aplanar, pues con ayuda de un rodillo, si tienen un rodillo, esto facilita bastante el trabajo. Yo no tenía un rodillo a la mano y me ayudé con una barrita de silicón y dándole forma con las manos para ayudar a estirar. Trabajar con esta arcilla es bastante sencillo, es solo pues ir moldeando con un poco de paciencia. Y recuerdo, facilita muchísimo tener las manos húmedas. Estiramos para llevar al tamaño que necesitemos. Este proceso pues aplica para cualquier otro modelo o diseño que ustedes quieran hacer. Sencillamente es estirar y llevarla al grosor que queramos. Yo realmente no voy a hacerlo tan grueso y por eso pues usé solamente una parte del paquete de arcilla. Aquí terminamos de aplanar. Facilita mucho más si ustedes tienen un rodillo en casa o un tubo de PVC, también funciona perfectamente. Como yo no tenía en la mano en este momento nada de eso, pues lo hice con esta barrita y con la ayuda de las manos. Aquí ya prácticamente está el tamaño que necesitaba para el proyecto que tenía en mente. Terminar de aplanar y dar un poco más de apariencia más lisa. La tela ayuda bastante para este proceso. Humedecí nuevamente y aquí pues tenía el molde en un papel, sencillamente de ponerlo y cortar. Me ayudé con un cúter, corté alrededor del molde para que pues darle la forma que tenía esta figura. Pues no hay que sentar mucho para no cortar la tela, es bastante fácil cortar la arcilla, realmente es un proceso sumamente fácil. Una vez que pues ya se llegó al final del contorno, retiramos el exceso. Esa arcilla que sobra, pues luego tenemos que guardarla en una bolsa plástica. Aquí pues retiré el molde, como estaba muy mojada la arcilla, se me pegó un poquito, pero se retira sin ningún tipo de problema. Para darle un acabado mejor a los bordes, me voy a ayudar con un pincel. Agarramos un pincel, lo humedecemos y lo vamos a ir pasando por las orillas donde justamente acabamos de cortar. Esto lo que hace es que ayuda a retirar la parte que queda al cortar. Esto hace que quede más redondeado y que se vea como más limpio el acabado. Pasamos el pincel bien húmedo hasta que ya veamos que la superficie se ve limpia
que pues ya la vemos como más redondeada. Podemos voltear para también darle un acabado en la parte de atrás o en ambos lados, digamos. Igualmente checamos si tiene rugosidades y con el pincel vamos nuevamente a pasarlo por los bordes y por cualquier otro rayón o detalle que podamos observar que tiene nuestra arcilla. Y bueno, aquí seguimos pasando el pincel por la orilla. Aquí, como pueden ver, tuve la ayuda de mi hija y de la mascotita de la casa, que también quería ver qué estábamos haciendo. Aquí pues seguimos repitiendo el proceso, el pincel humedecido por los bordes tantas veces como sea necesario hasta que veamos que ya está lisa esa parte. Volteamos nuestra arcilla y aquí vamos a medir lo que van a ser los ganchos para guindar la llave. Recuerden que estamos haciendo un porta llavero. Vamos a ponerle 3 ganchitos. Pues yo tengo este modelo, pero si ustedes tienen otros que se puedan encajar de manera más fácil, incluso hay unos que se atornillan, pues es cuestión de abrir los orificios y posteriormente atornillar. Pero yo solamente conseguí estos, que son como con una base plástica, y lo que hice es que abrí como un orificio para cada uno, retirando una parte de arcilla del tamaño del plástico que trae para posteriormente pues encajar ahí y asegurar. Aquí lo que estoy haciendo es que con una paletita plástica retiro arcilla para abrir espacio. Aquí me ayudé con el pincel húmedo nuevamente para que permita pues darle un acabado a esos orificios, y una vez que ya está limpio pues voy a poner los ganchos allí. Los encajo, se van poniendo haciendo un poquito de presión para que encajen muy bien. Ya está puesto uno, vamos a poner el segundo, hacemos presión y finalmente colocamos el tercer ganchito. Si los dejamos así se van a salir con el peso de la llave. Lo que hice entonces es que agarré arcilla y los voy a poner en la parte superior para que cuando seque esto esté totalmente duro y ya no se puedan salir los plásticos o la base de nuestros ganchos. Lo hice en la parte de arriba, luego moví los ganchos y repito el proceso en la parte de abajo. Es una manera de esconder y a la vez asegurar que luego no se nos vayan a caer o a desencajar de allí. Nos ayudamos con los dedos y nuevamente con un pincel húmedo pues damos el acabado. Va a quedar un poco más como que sobresale del resto de la superficie, pero es parte del diseño que le quisimos hacer. Como les decía, pues hay otro tipo de gancho que pueden encontrar en ferreterías y posiblemente se adapte mejor al diseño, pero pues este fue los que yo tenía a mano y se me ocurrió trabajarlos de esa forma y la verdad me parece que quedaron bastante bien. Terminamos de
dar los últimos detalles para quitar los excesos y que no se vea tan rugosa esta parte. Nuevamente el pincel muchas veces lo pasamos hasta que vayamos viendo que la superficie va quedando más limpia. Aquí voy a marcar donde le voy a poner un poquito de arcilla para que simule una pequeña repisa. O sea, aparte de tener para colgar nuestra llave, le vamos a hacer una pequeña repisita que sirve para poner cualquier adorno que queramos ahí arriba. Aquí vamos a tomar un pedacito de arcilla, hacemos un cilindro y posteriormente vamos a aplanar para posteriormente cortar. En este caso va a ser un rectángulo que vamos a poner de manera transversal. Aquí medimos para ver si ya tenemos la cantidad aproximada y con la ayuda de una regla pues cortamos los excesos para que nos quede pues de la medida que necesitamos. Ahí ya tenemos nuestro rectángulo y aquí sencillamente vamos a como romper la arcilla para que pegue la pieza que vamos a pegar. En este caso me ayudé con un cúter, lo pueden hacer con un cuchillo o con algún palito. Sencillamente como romper la superficie para que se adhiera y pegamos. Esta parte pues hay que ejercer un poquito de presión y hay que ayudarse con un poquito de agua. En este caso pues será con un pincel húmedo. Ponemos nuestra pieza, pero necesitamos ayudar que se fije y eso lo ayudamos con un pincel húmedo. Aquí ponemos nuestra pieza y vamos poniendo un poquito de humedad en los bordes. Para ayudar a que fije más, lo que hice fue que puse unas pequeñas tiritas de arcilla ahí en toda la parte donde se unen las piezas y con el pincel pues fui alisando esa parte. Eso ayuda a que pues quede más fija la pieza. Lo hacemos tanto por la parte superior como por la parte inferior. Vamos a ir fijando poco a poco. Una vez que ya tenemos por un lado, repetimos el proceso por el otro lado. Vamos fijando que quede a la altura que queremos y aplicamos humedad para que se unan las piezas. Y aparte, cuando usted pasa el pincel por la arcilla, pues como que se mueve un poquito y se unen las partes. Repetimos el proceso tantas veces como sea necesario hasta que veamos que nuestra pieza ya está totalmente unida. Para sacarla pues tendremos que ayudarnos. Puede ser con un pedazo de tela que ayude a que se mantenga esa parte así de manera vertical y que no se nos vaya hacia un lado o hacia el otro. Una vez que ya hayamos fijado que la pieza está totalmente adherida, pues para dejarla secar debemos colocar algo que nos ayude a sostener. Pues yo pienso que podemos usar sin ningún tipo de problema un pedazo de tela de cada lado y eso hace que se mantenga en su posición. Aquí lo que hice fue abrir un segundo orificio en la parte superior donde pues lo vamos a pegar a la pared cuando queramos fijarlo. Ya tenía un orificio, aquí abrí un segundo orificio en el otro extremo para que la podamos fijar y no se nos vaya de un lado o del otro, por eso le hicimos dos orificios. Nos aseguramos que quede derecha esa parte y ponemos a secar. Pues ya una vez que secó la pieza,
debemos lijar para quitar las rugosidades que pueden haber quedado. Lijamos por ambos lados y posteriormente vamos a pintar. Voy a pintar con pintura acrílica color blanco. Seguimos lijando hasta quitar todas las imperfecciones. Aquí prácticamente ya estamos terminando. Quitamos todo el polvo que pueda quedar para proceder a pintar. Ya con la superficie limpia, pues vamos a aplicar pintura acrílica. En este caso voy a usar color blanco. Ponemos una capa primero y posteriormente una segunda para que quede bien cubierto y no se vea el color de la arcilla. En el caso de que usen arcilla blanco, seguramente van a utilizar menos pintura. Pintamos muy bien por ambos lados hasta que ya no se vea el color de la arcilla. Y una vez que ya está seco, pues vamos a continuar con nuestro diseño usando la técnica de decoupage con servilletas. Pues usamos estas servilletas que ya vienen listas con su diseño. Le quitamos una de las capas y cortamos la figura del tamaño que necesitamos. Aquí con un pincel húmedo trazamos la línea y luego cortamos por allí o rasgamos, básicamente es la palabra correcta. Tomamos la servilleta y vamos desprendiendo. Ya una vez que tenemos el diseño, pues lo vamos a aplicar donde corre. Este pegamento que ustedes ven allí es especial para el decoupage. Aplicamos sobre la superficie y posteriormente ponemos la servilleta. Cubrimos bien la parte donde la vamos a poner. Aquí ponemos nuestra servilleta y posteriormente vamos a pasar el pincel húmedo con el pegamento del centro hacia las orillas. Del centro hacia la orilla, siempre haciendo este movimiento, vamos del centro a la orilla. Y pasen de preferencia solamente una vez. Pasan el pincel y luego continúan, no regresen hasta que pues hayan terminado. Esto evita que se corra la tinta o que se humedezca de más la servilleta. Ahí aplicamos en las zonas donde hace falta, vamos pasando el pincel con cuidado, nos fijamos que quede bien pegado a las orillas, aseguramos y pues tenemos un exceso allí, lo podemos alar o nos podemos ayudar. En este caso se puede con una tijera allí, lo que nos está sobrando lo corté con la tijera y que quede un poquito más al ras allí. Corté y nuevamente esa parte le voy a pasar el pincel húmedo para que se pegue allí en el borde. Paso muy bien de ambos lados donde hice el corte de la servilleta, siempre siguiendo el mismo sentido, del centro hacia las orillas. Esto asegura que se mantenga el diseño sin correrse. Aquí ponemos otro pedacito para completar esta parte, el mismo movimiento siempre. Aseguramos con la cantidad de pegamento que sea necesario. Esto, además de un pegamento, ayuda a proteger la pieza, le da una capa protectora. Como siempre, pues checamos que queden bien todas las orillas. Y así ya estamos terminando esta parte. Aquí tenemos un exceso, lo doblamos para que no se quede levantado y pasamos nuestro pincel
húmedo con pegamento para asegurar. Ahora vamos con la parte inferior donde están los ganchos. Pues repetimos el proceso, ponemos pegamentos sobre nuestra arcilla ya seca, ponemos la servilleta para fijar el diseño donde va a quedar y posteriormente el pincel del centro hacia las orillas. El proceso es el mismo y así vamos a ir completando el diseño que queremos ponerle. Aseguramos muy bien que quede totalmente pegada la servilleta. Podemos dar una capa nuevamente a todo nuestro portallaves para asegurar que quede bien pegado. Dejamos secar muy bien y ya para finalizar lo que hice fue que le puse una capa con laca. Esto pues le da brillo y protege más nuestra pieza. Y ya con esto queda listo nuestro portallaves. Realmente es una manualidad muy bonita y lo más importante, hecha con tus propias manos. Gracias por llegar hasta el final. Te invito a que, como siempre, compartas el video con alguien que ame las manualidades. No te olvides de suscribirte para que recibas alertas de nuevos videos. Gracias, nos vemos en el siguiente. Bye.